Bendiciones, amados, amadas del Señor, en esta tarde maravillosa que Papá Dios nos regala. Le damos las gracias al Señor por cada uno de ustedes. Amén. Sabemos que es una hermosa bendición que ustedes puedan estar conectados con este taller profético, bíblico, amén, de Daniel y Apocalipsis. Ya estamos, para la gloria del Señor, adentrando, amén, en esta nueva etapa, ya casi llegando a un módulo nuevo, ¿sí? Ya estamos en un módulo nuevo, mejor dicho, y ya casi adentrándonos al tema de los eventos futuros, ¿no? Así que qué bueno que es el Señor que nos ha tenido durante todo este recorrido, y hemos tocado dos temas hermosos, amén. Hemos hablado acerca del capítulo 1, amén, de Apocalipsis, acerca de la revelación de Jesucristo, amén. Esa revelación que el apóstol Juan tuvo acerca del Cristo glorificado, resucitado, exaltado y con autoridad, amén, de tal manera que yo creo que Juan nunca más volvió a ser la misma persona. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos alguna vez tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, mis amados, nuestra vida cambia, nuestra manera de ver las cosas cambia, nuestra manera de ver las situaciones cambia. ¿Cuántos están acá? Amén. Hemos hablado no solamente de la revelación de Jesucristo, amén, sino que también hemos hablado acerca del mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y en el mensaje a las 7 iglesias, ustedes fíjense que en el capítulo 1, o sea, hoy vamos a ver cómo está conectado el capítulo 1 con el capítulo 2 y 3 y con el capítulo 4, que hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la iglesia en el cielo. Pero ustedes fíjense que en el capítulo 1 Juan lo ve a Jesús con esos ojos como llamas de fuego, ¿verdad? Él tiene esa revelación de los ojos del Señor Jesucristo que todo lo ven. Por eso en la palabra el Señor siempre, cada vez que le habla a su iglesia, le dice: yo conozco tus obras. Y hemos estudiado lo que el Señor le estaba hablando específicamente a cada iglesia. Y usted fíjese que después el mensaje que Jesucristo da a la iglesia en ese tiempo, después dice que empieza a hablar de las cosas que sucedieron y que van a suceder después de ese tiempo. Creo, amén, como les había comentado, que para hoy nos quedaban pendientes del módulo 1, hablar un poquito acerca de 3 doctrinas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero quería que pudiéramos exponer a la luz de la palabra un poquito acerca de la doctrina de los nicolaitas, un poquito acerca de la doctrina de Balaam y un poquito acerca de la doctrina de Jezabel. No sé si ustedes se acuerdan, pero la clase anterior les había dicho que nos había quedado pendiente estudiar un poquito acerca
de la doctrina de Balaam, de la doctrina de Jezabel y de la doctrina, ¿sí?, de los nicolaitas. Y bueno, usted dirá, profeta, pero la doctrina de Balaam, más o menos puedo tener una idea, porque a Balaam usted lo puede encontrar, ¿sí?, en una referencia que ahora lo vamos a citar. Usted puede encontrar una referencia de Balaam en el libro de Números. Usted puede encontrar una referencia de Jezabel, donde en el libro de los Reyes, que después se la voy a dejar también. Pero ¿qué hay de los nicolaitas? Pues en el único lado donde nosotros los podemos encontrar es mencionados en Apocalipsis. Entonces ahora surge, ¿sí?, esta enseñanza tan poderosa de que nosotros debemos estudiar la Biblia, pero también es importante conocer la historia, porque el Señor dice a la iglesia, ¿sí?, y si usted se recuerda, una de las iglesias que amonesta la doctrina de los nicolaitas es la iglesia de Pérgamo, y el Señor le dice que tiene contra Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la cual yo aborrezco. Entonces, para poder entrar en la dimensión profunda de lo que Dios está hablando, necesitamos conocer qué es eso también que Dios aborrece. Y si no estudiamos la historia, si no nos preparamos con la palabra, pero también con la historia, y con los estudios, amén, que el Señor nos da, por eso es importante profundizar con esto. No vamos a quedar solamente con ese texto, con la duda, y vaya a saber qué cosas significan los nicolaitas. ¿Entienden, amado, lo que le quiero decir? Por eso es importante reflexionar y poder estudiar. Amén. Bueno, antes de comenzar con lo que les acabo de mencionar, vamos a orar a Dios Todopoderoso, amén, para que sea Él tomando control y dominio en este día maravilloso. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor amado, de una manera sobrenatural, Padre, porque tu presencia está con nosotros. Señor, sabemos que tu palabra dice que separados de ti, nada podemos hacer. Por eso, Señor, en este momento te queremos poner, Señor, en primer lugar en nuestra vida, Padre, reconociéndote, Señor Jesucristo, que tuyo es el reino. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor amado, que por ti, Padre Celestial, hoy podemos estar conectados, mi buen Dios, en esta clase, Padre, para recibir de tu sabiduría, Señor amado, y todo aquello, Padre Celestial, que tú has hablado en tu palabra, Señor amado, revélalo, Señor, revélanos, Padre, por amor, Señor amado, porque tú nos amas tanto, Padre Celestial, que tú nos revelas, Señor Dios mío, nos apercibes, Padre, de todo aquello que ha de venir, Señor amado, en futuro. Padre, la revelación de tu palabra, Señor, la revelación progresiva, Señor amado, tu santa palabra, Señor, que se va revelando, Padre, de Génesis a Apocalipsis, Señor amado, nos conduce solamente, Padre, cada vez más hacia Jesucristo, para no perder el foco, para no desviarnos, Señor amado. No permitas, Padre Celestial, que ninguna doctrina de hombre nos desvíe. Oh Santo Espíritu de Dios, toma el control, usa mi vida, que yo no sea, Señor, que seas tú a través de mi vida, de mi lengua, de mi boca. Unge mi boca, Padre. Úngeme, Señor, con tu Espíritu para poder traer tu enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, miren qué importante que es que nosotros estudiemos, amén, y que nosotros en este tiempo podamos
poner las enseñanzas a través de un filtro espiritual. Diga conmigo, a través de un filtro espiritual. Amén. Escríbalo. Por momentos yo voy a apagar la cámara, por momentos la voy a dejar prendida, pero me gustaría que los alumnos que puedan prender sus cámaras y que puedan tener la Biblia a mano, porque los voy a hacer leer, voy a necesitar interactuar con ustedes, porque si no es como un monólogo que yo hablo solo, y la verdad que no me gusta este sistema de dar clase. Si bien lo abrí online porque sé que es bueno para aquellos que están a distancia, para aquellos que son de otros países, pero la idea de poder hacerlo en Google Meet o en Zoom es que todos podamos interactuar. Amén. Yo no sé si alguien pueda buscar lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 4. Algún valiente, alguna valiente que pueda leerme Primera de Timoteo capítulo 4. Sí, Primera de Timoteo capítulo 4. Usted ahí nomás abra el micrófono y lo lee, ¿sí? Sin ningún problema. Adelante, el que lo sienta leer, por favor, adelante. ¿Lo encontró? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Vamos, porque si no le llamo por el nombre ahí. Aleluya. ¿Algún pastor? ¿Algún ministro? Santo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Bendiciones, profeta. ¿Cómo está, pastora? Bendiciones. Adelante nomás. Todo tranquilo. Gloria a Dios. Primero de Timoteo 4:1. 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Siga. Dice, bien, hasta ahí nomás, ¿sí? Porque después dice que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participarán de ellos con acción de gracias, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero miren lo que el apóstol Pablo ya estaba hablándole a Timoteo mucho antes de que Juan escribiera Apocalipsis. Le dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán la fe. O sea, apostatar significa negar la fe. Pero para negar la fe, la persona no es que directamente va a decir niego a Jesucristo, sino que se va a ir desviando de a poquito, y eso muchas veces tiene que ver con la doctrina que se le imparte en la iglesia, que de a poquito, amén, con decirte, bueno, hermanito, hermanita, no importa si es un pecadito, no importa, total, seguí así como estás sirviendo a Dios, que lo único que Dios ve es tu corazón. No, esto pasa en Estados Unidos, en Argentina no pasa, pasa en otro país, pasa fuera de América, porque hay una pastora también de Chile, eso pasa en otro lado. Entonces, cuando nosotros tomamos con liviandad y como ministro del Señor, lo que enseñamos se va distorsionando de la palabra de Dios, podemos hacer que muchos tropiecen.
Por eso la palabra dice que en los postreros días algunos negarán la fe. ¿Por qué? Porque estarán escuchando espíritus engañadores. Por eso es importante que usted, cuando enfrenta el periodo en que estamos, diga conmigo el periodo eclesiástico, el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, estamos todavía en el periodo de la gracia. La palabra del Señor advierte acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a quienes estamos escuchando, porque la palabra dice que serán espíritus engañadores. Y mire que Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, dice lo siguiente, que se lo voy a compartir, no sé si alguien lo quiere buscar, antes de introducirme a lo que les voy a leer. Alguien que pueda leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Bendiciones, profeta, ¿me escucha? Sí, amada, bendiciones. Estamos viajando con mi esposo, por Oh, eso no gloria. podemos contestar o leer la Biblia. Pero No se- vamos a casa y seguimos. Amén, no se Pero preocupe. estamos atentos escuchando la enseñanza. Gracias, qué bueno. Gracias por estar. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Algún colaborador? Sí, la verdad que los hermanos a veces siempre me están colaborando. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. ¿Quién lo lee? Santo. Amén, lo leo. Vamos, profeta. Adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No dice algunos. Dice muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y usted fíjese que Jesucristo, cuando habla al mensaje de las 7 iglesias, reprende 3 enseñanzas dentro de las congregaciones. Vamos a ir a hablar acerca de la enseñanza que se estaba dispersando, y un enemigo peligroso de la iglesia no estaba fuera de la iglesia, en Pérgamo, ¿sí? Estaba dentro de la iglesia. Ay. Por eso tenemos que tener cuidado en estos tiempos, porque las personas que divulgan la falsa enseñanza no están fuera de la iglesia, están adentro. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 2 del 14 al 15, lo voy a leer yo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le dice Jesús unas pocas cosas como diciendo, prepárate porque es bastante. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Santo es el Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Qué era lo que en Pérgamo representaba históricamente? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de periodos de las 7 iglesias como periodos históricos? Y Pérgamo era el periodo cuando el paganismo se comenzó a mezclar con el cristianismo y empezó a hacerse una mezcolanza. Pero cuando usted estudia Pérgamo, usted va a ver que cuando escribe el Señor el mensaje a la iglesia de Pérgamo, le dice que en esa ciudad
estaba, que el Señor lo reprenda, el trono de Satanás. ¿Sí? El trono de Satanás. ¿Por qué dice esto? Porque en ese tiempo la iglesia estaba adorando a un Dios falso. O sea, la adoración a Zeus, que en ese tiempo era uno de los que se adoraba en Pérgamo, incluso al Esculapio, que era un dios de la medicina en la mitología, y Esculapio, que el Señor lo reprenda, era aquel que su símbolo era una serpiente. Y usted note mucho que cuando usted ve las farmacias hoy en día, usted va a ver que las farmacias tienen un símbolo de una serpiente. Ese es el símbolo de Esculapio, que es una entidad que en el mundo espiritual se llama Farmakeia, que no la voy a explicar hoy, pero en ese tiempo Pérgamo tenía 3 potestades fuertes en el nivel espiritual territorial: a Zeus, a Esculapio, dios de la serpiente, y que también se exigía que se adorara a César como Dios. Entonces el ambiente espiritual estaba complicado por fuera, en el aire, en el ambiente espiritual, pero por dentro la doctrina de Balaam estaba empezando a hacer estragos dentro de la iglesia. Ahora, si usted estudia la Biblia, usted va a darse cuenta y va a saber que Balaam no era cualquier persona. Balaam era un profeta. Y era un profeta fuera de lo común. ¿Y quién era Balac, que lo menciona el texto de Apocalipsis? Balac era el rey de Moab. ¿Y qué hizo este hombre? Le pagó a Balaam. Santo es el Señor. Todo aquello que está haciendo negocio en el tiempo hoy presente, negocio, pero que se distorsiona de tal punto que este rey de Moab le pagó a Balaam para maldecir a Israel. ¡Wow! Es importante que nosotros entendamos cómo este espíritu está operando con aquellos que hoy en día, muchas veces, siendo profetas del Señor, están queriendo que las personas le traigan dinero para profetizarles. Y esto es muy fuerte porque hoy en día lamentablemente pasa. Pero mire lo que dice acá. Balaam le dijo que no era posible que él pudiera hacer eso. En Números capítulo 22 al 24. No sé si alguno leyó Números 22 al 24. Es una historia bastante larga, ¿verdad? Pero a mí me gusta el versículo que se lo voy a compartir para que lo podamos encontrar. Santo es el Señor. Para que lo podamos leer todos. Deuteronomio 23:5. Alguien que lo pueda leer, por favor, Deuteronomio 23:5. No sé si están acá, Deuteronomio 23:5. Amén. Alguien que lo pueda leer, Deuteronomio 23:5.
Deuteronomio 23:5. ¿Quién lo lee? Aleluya. Bueno, no sé si estamos acá los hermanos que se están conectando. ¿Alguien puede hablar, aunque sea decir, no sé leer? Deuteronomio 23:5. Mas el Señor tu Dios no quiso oír a Balaam, porque el Señor tu Dios te ama y convirtió la maldición en bendición. ¿Cuántos le alaban ahora por esto? Pero el enemigo es tan estratégico que sabía, aleluya, que de la única manera que la maldición pudiera caerles, porque Dios no hizo caso de la maldición que Balaam quiso lanzar. O sea, Balaam conocía cómo Dios se movía y le dice a Balac: ve, ¿sí?, y preséntales mujeres hermosas para que hagan amistad con los israelitas. Y los israelitas de esa manera pudieran caer en pecado. Miren todo el enredo, amado, que este espíritu estaba queriendo hacer. De manera que ellos, al contaminarse, al pecar, bendito sea el Señor, estuvieran abriéndole una puerta al enemigo para que una maldición llegara. Pero amén a eso, la misericordia de Dios es más grande. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros leímos, que leí yo, porque usted está quizá muy ocupado, la palabra dice que Jehová tu Dios no quiso oír a Balaam. ¿Y qué hizo? Convirtió tu maldición en bendición. ¿Cuántos están acá? Entonces, ¿qué quiso hacer Balaam? Le dijo al rey que le pusiera a estas mujeres. Y esto no termina acá, sino que sucedió que ellos lograron cometer el acto que Dios no quería que cometieran. O sea, el pecado, no solamente sexual, sino que también esas mujeres llevaron a los hombres de Dios a fiestas paganas, de tal manera que participaron de las comidas, de las bebidas y de las celebraciones a todos los dioses que el Señor le había dicho a su pueblo que no se contaminara, que no siguiera, que no adorara. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué es lo que está operando la doctrina de Balaam en estos días en la iglesia? Lamentablemente, mis amados queridos, se puede en este tiempo identificar un tremendo mover, ¿sí?, que quiere seducir, que quiere seducir al pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso, cuidado con lo que nosotros le prestamos al oído, porque la doctrina de Balaam opera con seducción, ¿verdad? Y empieza a hablarte de los ofrecimientos, ¿verdad? O sea, no importa cómo tú vivas, vas a ser prosperado. Y la doctrina empieza a hacer énfasis en lo material, en lo natural. Pero hay algo más importante que eso, amados, que es la salvación de nuestra alma. Por eso nosotros hoy en día tenemos que siempre, momento tras momento, reveernos delante de la presencia del Señor, mis amados. Amén. Porque cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, nosotros entendemos que nuestro Dios es 3 veces santo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, la seducción, ¿por qué? Por el dinero, por el lucro,
¿sí? Y esto lo que trae es una mezcla entre lo santo y lo pagano. Entonces, ¿qué sucede con esto? El consejo de Balaam de cómo tenía que prepararle la cama, entre comillas, para así decirlo, Balaam le dice al rey de Moab cómo tenía que seducir a los israelitas para llevarlos al pecado. De esa misma manera, el enemigo opera estratégicamente. Estamos acá, estratégicamente, para que hoy en día haya muchos que se comiencen a vender, los comienza a seducir, y que a través de la tolerancia, en este tiempo, que nosotros podamos, que el Señor nos libre de poder caer en estas enseñanzas, en estas doctrinas que en este tiempo están, porque Balaam empezó como un profeta, pero lamentablemente terminó siendo un hechicero, queriendo maldecir lo que Dios estaba bendiciendo. Y muchas veces cuando nosotros queremos orar en contra, que esto es tremendamente fuera de lugar, es hechicería, es brujería, cuando las personas oran en contra, aún personas que dicen ser intercesores, empiezan a orar en contra, están siguiendo el camino de Balaam. Pero bendito es el Señor, que no hay maldición que prevalezca contra los hijos de Dios cuando entramos en la plenitud de la obediencia, de la consagración, y queremos limpiar nuestros oídos espirituales de toda doctrina, amén, de toda doctrina que quiera desviarnos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo ver si esto me está afectando? Hay unas preguntas que yo les mandé en el PDF que subí al grupo anterior antes de mandar el módulo. Dice, ¿mi servicio a Dios está motivado por ganancias financieras o por la popularidad? ¿Estoy dispuesto a diluir la verdad bíblica o a tolerar el pecado en mi entorno social para no perder amistades o beneficios? Y mire, amado, lo que dice, hoy en día la liviandad afuera es tan tremenda en el mundo, que el mundo dice, no, pero vamos a probar. Los jóvenes hoy en día, antes de casarse, ya no se casan, antes de ponerse en pareja o algo, lo primero que hacen es cometer el acto sexual. Entonces, he aceptado la idea de que la fornicación es una preparación, entre comillas, para el matrimonio, o que la mentira no es tan grave. No, si es una mentira cortita, no, si no pasa nada. No, amado, no podemos livianar el pecado. Amén. El pecado grande, chico, como fuera, es pecado igual. ¿Estamos acá? Entonces, siguiente enseñanza, ¿sí?, es acerca de la doctrina de los nicolaitas. Comúnmente no hay mucho en la Biblia que usted pueda buscar como referencia, pero la historia, los que conocen, los que saben, dicen que Nicolás puede haber sido uno de los 7 diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 5. Nicolás pudo haber sido uno de los 7 diáconos. Muchos padres de la iglesia primitiva creyeron que él abandonó la fe. Mire lo primero que nosotros leímos. Por eso es importante que usted esté en espíritu. Amén. Nosotros empezamos leyendo lo que la palabra dice, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Nicolás pudo haber sido uno de los 7 diáconos de la iglesia, Hechos 6:5, y muchos padres de la iglesia primitiva dicen que él abandonó la fe y comenzó
una falsa doctrina. Los nicolaitas, ¿qué enseñaban? Punto número 1. Quiero que usted lo escriba en los comentarios. Enseñaban que los creyentes tenían la libertad de seguir los deseos de la carne. Los nicolaitas enseñaban que los creyentes tenían la libertad de seguir los deseos de la carne. Santo es el Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Verdad? Nicolás, se dice que los historiadores, que Nicolás representa a todo aquel que está en una posición de liderazgo, de servicio, ¿verdad? Y de que piensa que por la posición en la que se encuentra, tiene, entre comillas, licencia para pecar, ¿verdad? Y esto es tremendo porque muchas veces se ve ministro del Señor que llegando ya a esa posición, muchas veces se ha perdido el temor del Señor, ¿verdad? Y hay como una, entre comillas, licencia para pecar. No, eso es para el pueblo, para nosotros no. Y de verdad, amados, de a poquito, amén, por eso el Señor enfatiza en su palabra que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, si nosotros, amados, no nos cuidamos espiritualmente en este tiempo, la palabra es muy clara y nos advierte de continuo de que si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, nos podemos deslizar, o sea, nos podemos desviar. Por eso es importante estar preparado para el tiempo de la venida del Señor, porque en estos días las doctrinas falsas van a carcomer como una gangrena, van a crecer, lamentablemente se van a reproducir, y si nosotros no estamos apercibidos a lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias, lamentablemente nos podemos dejar engañar. Amén. Nosotros tenemos que tener bien en claro la doctrina de la palabra del Señor para que nadie nos venga a desviar, para que nadie nos venga a vender otro evangelio del que hemos recibido por el Señor Jesucristo. Que usted tiene que pagar un milagro, de que usted puede pactar por un milagro, de que usted puede pactar por una liberación. Yo creo, amado, que si usted va en acto de fe y le siembra al Señor creyendo, pero en un acto de fe, no porque alguien viene a forzarte para que tú traigas un dinero y condicionado al dinero que tú traigas, Dios te va a bendecir, amado. Hay enseñanzas que en este tiempo el Señor, amado, las llama a la reprensión. ¿Por qué? Porque no tenemos que desviarnos de la luz de la palabra. Hay gente que te dice, no, si no me das tanta ofrenda, yo no voy a predicar a tu iglesia. Yo no cobro, pero mi ofrenda es tanto, mi diezmo es tanto. No descontextualice, porque aquí estamos haciendo un instituto donde usted tiene un material, donde tiene un diploma, donde es una escuela. Pero es como si usted me pida oración y yo lo primero que hago es le paso mi alias. O usted me lleva a su iglesia y yo lo que hago es sacar número de teléfono y empiezo a pedir ofrendas. Santo. Eso acá no pasa, pasa solamente en Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia, qué sé yo. Amén. Pero nosotros en este tiempo, mis amados, no podemos desviarnos de la palabra del Señor, porque si no, lamentablemente podemos ser engañados. Mire, este grupo de nicolaitas dice que proveían una vida de autocomplacencia y de placer como cabras, santo, argumentando que la gracia de Dios cubría todo pecado. Claro, no, estamos en el tiempo de la gracia, no pasa nada.
Total, yo me arrepiento, el Señor me perdona. ¿Y cuántas veces algunos, quizá en algún momento, caminamos con este pensamiento? No, total, yo me arrepiento, el Señor me perdona. Y es verdad que estamos en tiempo de la gracia, pero no podemos abusar de la gracia del Señor para practicar el pecado. Sabemos que si le fallamos al Señor, abogado tenemos, nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que tomar la responsabilidad de crucificar la carne, porque la doctrina de los nicolaitas representa la iglesia carnal, la iglesia que quiere seguir pecando a pesar de que sabe que al Señor le aborrece el pecado. Amado, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado y todavía lo sigue haciendo, aún a sabienda de que posiblemente el Señor pueda mandar un juicio. Ese tipo de personas el enemigo le cauterizó la conciencia, pero cómo se empezaron a desviar, amado, por escuchar prédica que enfatizan lo material y no lo espiritual, que hablan del hombre y no de Cristo, que hablan de la vida de ellos más que de la palabra del Señor. Por eso cuando usted escucha a un predicador o a alguien, amado, que le está hablando, siempre usted preste atención de cuántas veces esa palabra te lleva al arrepentimiento, te lleva a Cristo, te lleva a volverte, te lleva a reflexionar, porque hoy en día dice la palabra Ramán, Torei, Hatare, Yaman, Soquía, Taya, que se amontonarán maestros conforme a su propio concupiscencia, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y que en este tiempo, amado, el Señor nos libre de ser evangelistas, profetas, pastores, que le digan a la gente lo que quieran escuchar y no lo que realmente necesitan para la salvación de su alma. Santo. Yo sé que esta palabra puede que a muchos no le agrade, no le guste, amado, pero yo no puedo saltar a hablar del arrebatamiento, del rapto, de la venida del Señor, sin antes hablarte acerca de lo que en este tiempo la iglesia está experimentando, como nunca antes está experimentando, amado, un mover tremendo de Dios. Sí, claro, viene avivamiento, pero ya hoy en día, aleluya, no se hace énfasis en predicar de la santidad. No se hace énfasis de predicar del arrepentimiento. No se hace énfasis de predicar acerca de volver a Cristo, de volver al primer amor, de renunciar al pecado. Queremos mantener las almas dentro de la iglesia y ese es el método que Nicolás en ese tiempo usaba para ganar seguidores. No importa cómo vivas, no importa tu condición, no importa cómo estés. Amado, quizá usted diga, bueno, pero hay muchos que quizás, amado, no dicen explícitamente. Hay ministros que no lo dicen explícitamente, que ellos... digamos, pueden hacer lo que quieran, pero sí se lo permiten. Y ahí es donde viene la enseñanza y la doctrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel es la doctrina que tolera. Por eso quiero que nosotros, amados, entendamos que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, habla de que la iglesia, el Señor le dice, tengo contra ti que toleras a esa Jezabel que se dice ser profetisa, que seduzca a mis siervos a cometer fornicación y cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tolerar el pecado dentro de la iglesia, no porque fulanito de tal, usted no sabe, ese hermano diezma bien, ofrenda bien. Mirá, si yo le digo que tiene que dejar tal cosa, que tiene que convertirse realmente, se va a ir de la iglesia, se va a apartar. Y así, amado, tenemos una iglesia que en este tiempo está paneando. Yo no digo que usted vaya con un cuchillo, con un revólver y vaya y mate espiritualmente a las almas, pero hay un tiempo, amado, hay un momento donde nosotros tenemos que ir con la verdad
a sabienda de que la verdad puede gustar o no puede gustar. Por eso la iglesia de Sardis, amados, perdón, de Tiatira, la de Sardis es la que tiene nombre que vive y está muerta. La iglesia de Tiatira, amado, lo que hacía era toleraba, o sea, sabiendo aún que esa enseñanza y que esa profetisa no era una profetisa, era una hechicera que estaba infiltrada en la iglesia. Lo que hacía, o sea, no solamente era que la tenían a Jezabel. El pecado no era que tenían a Jezabel dentro de la iglesia, porque hay muchos que tienen a Jezabel dentro de la iglesia y no se dan cuenta. Y tienen a Jezabel dentro de su alma y no se dan cuenta. El problema era que ellos, a sabiendas de que Jezabel estaba ahí, aleluya, toleraban a Jezabel. Santo es el Señor. Y todo lo que usted tolera es todo lo que después, aleluya, es un arma que se le va a poner en contra. Y usted dice, no, pero pastor, profeta, yo lo voy a perder esta alma, amado. Mire, es la salmista de la iglesia, es el fulano de tal, es el líder, es el copastor. Amado, usted tiene que entender que escoge o servir a Dios o servir a los hombres. Santo, bendito es el Señor. Nosotros no podemos en este tiempo, amados, vivir en una vida donde toleramos, amén, lo que el Señor en su palabra nos enseña a corregir, a enseñar, a redarguir, a predicar toda la palabra del Señor, a no saltearnos ningún tema por temor a ofender. Amén. Entonces no podemos tolerar. Y qué poderoso es esta palabra, porque en estos días, amados, en estos días nos encontramos con la tolerancia hacia el mal. Jezabel era una falsa maestra que utilizaba su influencia para torcer la verdad. Y fíjese que quizás no era el nombre que esta mujer tenía, sino que Jezabel es el nombre que se le pone para hacer referencia a una reina que muchos años antes gobernó, persiguió a los profetas, persiguió a Elías, que era la esposa del rey Acab, que en ese tiempo había mandado a matar a los profetas del Señor. Pero fíjese que esta Jezabel del nuevo pacto que habla Apocalipsis, esta Jezabel anhelaba ser profeta. O sea que acá no se la ve como reina, acá se la ve como maestra, como doctrina, como influencia para justificar el pecado. ¿Estamos acá? Entonces, casi todo, tanto los nicolaitas, Balaam y Jezabel, va todo de la mano. Es la importancia de que nosotros, cuando no queremos volvernos al Señor de corazón y seguimos practicando lo que a Dios no le agrada, nosotros empezamos a caer en una idolatría hacia nosotros mismos, hacia el yo, hacia el ego. No le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que nos transforme, para que nos redarguye, para que nos libere, para que saque todo lo que no le agrada al Señor. ¿Cómo estoy? Me incomodo cuando escucho mensajes del pecado, del arrepentimiento. Busco a aquellos que solamente me dicen, ay, qué bien que andás, hermano, qué bien que te va, qué bueno. O busco a aquellos pastores, líderes, mentores que me van a corregir. Santo. O cuando me corrigen me voy de la iglesia. Alaba. Estoy buscando personas que me halaguen, que me permitan riqueza, o pastores que me prediquen la verdad completa de la palabra. ¿Permito en mi vida o en mi iglesia una mezcla de lo secular y lo sagrado? Total, es para alcanzar a la gente. No importa si ponemos unas cumbianchas en la iglesia, pongamos unas cumbianchas.
en la iglesia, hágalo afuera, hágalo en un evento, hágalo en una plaza. Amén. Hágalo en una reunión aparte, pero no dentro, amén, del culto al Señor. Porque el altar es sagrado, porque el altar es santo, mis amados. Estamos acá, pero es para que se conviertan, es para que venga más gente y empezamos a meter lo que está en el mundo dentro de la iglesia. Total, es para ganar a otro. Pablo dice que se hizo judío al judío, gentil al gentil, para ganarlo. Amado, si nosotros no entendemos que la palabra de Dios dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Si nosotros queremos suavizar el evangelio para que suene bonito, para que suene lindo, para que suene atractivo, amado, el evangelio de Jesucristo no va a ser atractivo para aquel que está en el mundo atado, esclavo por Satanás el diablo. Lo que va a ser atractivo es la tolerancia de Jezabel, el mensaje de Pérgamo, el mensaje de las que las 7 iglesias distorsionaron de la doctrina del Señor. Pero la iglesia, aleluya, que vamos a hablar para hacer como una especie de contraposición a esto. La iglesia de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, amado, que no solamente fue una iglesia que fue fiel al Señor, amado, en perseverancia, en santidad, sino también esa iglesia fue fiel en la doctrina. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra del Señor tal cual estaba escrita, porque no le agregaba, porque no le sacaba la palabra del Señor, porque la predicaba tal cual el Señor la instruyó, amados. La iglesia de Filadelfia, en contraparte a esa iglesia de Pérgamo y de Tiatira y también de Éfeso, que se había contaminado también con la doctrina de los nicolaitas. Amado, esta iglesia también era fiel a Dios en la doctrina. Santo es el Señor. Y quizá muchas veces nosotros, amados, por temor a que la gente se vaya, por temor a que alguien se ofenda, no vamos y le decimos la verdad. Pero usted no va a ser un asesino espiritualmente. La palabra dice que tengo que aprender a corregir con espíritu de mansedumbre. Pero si yo lo hago con amor, conforme a la palabra del Señor, dice la Escritura que quizá la persona pueda salir del lazo del diablo, que pueda salir del lazo de Satanás que le tiene atada la mente. Y usted, antes de ir a hablarle a la persona, primero se va a examinar usted, pero va a ir en el Espíritu, va a ir con la palabra del Señor, no va a ir con su palabra. Le va a decir, amado, me permite darte esta palabra con todo amor, con todo respeto. Mira lo que está escrito acá, porque usted no puede convencer a nadie con su boca. Usted no puede convencer a nadie con su palabra. La única que puede convencer es la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La única que tiene poder para convencer es la palabra de Dios. Pero cuando la boca del cristiano, la boca del Hijo de Dios, amado, está ungida por el Espíritu Santo, amado, esa boca ungida por el Espíritu Santo de Dios va a ser, aleluya, que la persona caiga, aleluya, a los pies de Jesucristo, se vuelva del error, se vuelva, aleluya, realmente a Jesucristo de Nazaret y pueda experimentar un cambio, pueda experimentar un arrepentimiento sobrenatural en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos acá, la iglesia? Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Me extendí demasiado con esto. No sé, santo es el Señor. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo sé que esta palabra parece ser, amados, una palabra dura. Pero yo sé que es la palabra que te va a bendecir, que te va a edificar. Amén.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta acá alguno que tenga alguna pregunta, alguno que quiera preguntar algo, que quiera comentar algo, puede hacerlo con toda libertad. ¿Quedó todo muy claro? ¿Alguno que quiera decir algo? ¿Algunas palabras? ¿Algo? Se quedaron mudos. ¿Están acá? ¿Están vivos, amados? ¡Ay! Apareció el pastor. Pastor Gabriel. Ahí está el pastor. Gloria a Dios. No se lo escucha. Está en mute. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. ¿Estamos acá? Está en mute, pastor. Tiene que abrir su micrófono. Hola, ahora sí. Ahí está. Hola, bendiciones, profeta, ¿cómo anda? Bien, gracias a Dios. Acá la clase está dura, ¿no? Te estaba escuchando atentamente. Después de que recién llegué de la calle. No se preocupe. Bueno, estaba haciendo contigo tomando mate. Sí, yo lo que me estaba escuchando atentamente cuando el profeta Balaam maldecía al pueblo, ¿no? Sí, pastor. Y cómo es, ¿no? Porque uno muchas veces conociendo la palabra de Dios es como que se enojan y salen de la cobertura de Dios y salen, como tú dices, a ser hechiceros y profetizan en contra de las cosas de Dios, pero exacto, sabemos que lo que pertenecemos somos bendecidos, ¿no? Así más es. que lo maldigan, vamos a ser bendecidos. Dios trae multiplicación. Y otra cosa que le quería preguntar, profeta, no sé si va el tema. Sí, ¿cómo que no? Como yo muchas veces me preguntan si nosotros podemos maldecir a los brujos, porque ellos cuando maldicen te maldicen a matar. Claro. Nosotros tenemos que pedir perdón, nosotros sí, el Señor tiene misericordia, perdónanos, pero también, ¿cómo ellos piden la cabeza? ¿Nos podemos pedir la cabeza de ellos? ¿Cómo es eso? Muy buena pregunta, pastor. Nosotros en realidad no tenemos, como por así decirlo, legalidad y poder a menos que el Señor lo ponga en nosotros. La única manera de que una oración, sentencia o palabra salga de nuestra boca es si nosotros realmente estamos en ese nivel espiritual para poder hacerlo, porque no es conveniente que cualquier intercesor se ponga a pelear contra los brujos, no porque tenga faltas o algo, sino porque es una cuestión de guerra espiritual profunda que le puede perjudicar si quizá hay falta de conocimiento. Pero yo sí entiendo que el texto de Éxodo 14, no recuerdo bien ahora, o en Éxodo lo encuentra, dice la palabra: a la hechicera no la dejarás que viva. Entonces, los pastores, los profetas de Dios, o si es una persona que usted está en su barrio y es una persona que vive al lado, pero usted está realmente entendiendo lo que conlleva lo que va a hacer. Lo primero que usted ora es para que, sí, obviamente, para que se arrepientan. O sea, usted no puede ir orando para que el brujo se muera si primero, amén, o declarando que se va a morir si primero no ora para que se arrepienta. Entonces, Señor, Él es el que va a hacer. Señor, o que se conviertan, o que se vayan del territorio, o que se mueran. O sea, pero no estoy hablando yo de una muerte física acá. Estoy hablando de una muerte espiritual, que se seque la fuente de lo que operan ellos. Que quede muerto quiere decir que quede paralizado, sin poder, atado en el mundo espiritual, para no seguir operando. ¿Está bien? Y ahí, bueno, usted suelta una palabra, pero si el Señor lo decide, usted dice que Dios ponga a disposición ángeles. Pero ¿qué sucede cuando el brujo sale del cuerpo? Cuando el brujo sale del cuerpo, usted puede decirle, si el brujo se le presenta enfrente, usted le puede decir a pedirle a Dios permiso, y si es la voluntad de Él, que los ángeles
le puedan cortar el hilo de plata y el cordón de plata, porque el hilo de plata y el cordón de plata es un hilo dorado que la persona, todos tenemos, que cuando el brujo sale del cuerpo, la única manera que puede hacer para salir del cuerpo es lo que une el alma con el espíritu, es un hilo dorado en el mundo espiritual, que eso se estira, se estira, se estira, y el brujo de esa forma sale del cuerpo a hacer lo que se conoce como viajes astrales o proyecciones astrales, o personas que a veces no son brujos también han practicado viajes astrales, proyecciones astrales, pero ellos lo utilizan de manera para llevar brujerías, para llevar hechicería o para hacer cosas que no deben, o incluso para matar a hombres de Dios, para asfixiarlo, para paralizarlo. Por eso muchas parálisis de sueño a veces son causadas por espíritus humanos, por brujos o por personas que salen de los cuerpos y paraliza. Entonces usted ahí puede pedirle a Dios y a sus ángeles que corten ese hilo y cordón de plata, porque si a usted lo está asfixiando, se le está presentando frente a frente, usted sabe que si no tiene mucho discernimiento puede pasar algo en el mundo espiritual, porque eso es una entidad que se presenta en espíritu a usted. Entonces ahí automáticamente, Señor, entro en guerra y yo declaro que se corta su hilo y su cordón de plata, y ahí el Señor es el que determina. Y si se corta el hilo y cordón de plata, ahí automáticamente el brujo puede morir y de verdad no vuelve al cuerpo. O sea, al piste perdiste. O sea, pero son cuestiones de supervivencia, de guerra espiritual que hay que saberla, pero usted no va a ir por la vida declarándole muerte a los brujos, porque realmente si no está bien con el Señor y no entiende que hay que orar primero para que ellos se arrepientan, porque Dios, así como tiene misericordia y ama a su creación, aborrece el pecado, también tiene plan de salvación para ellos. Claro, es verdad, profeta. Sí, bueno, porque muchas veces me han preguntado y bueno, yo tengo en claro algo, digamos, que me enseñaron, por eso quería también, por algo me estoy capacitando, porque yo, por ejemplo, decía, bueno, que se arrepientan, como yo digo, como Elías, que se arrepientan o que le cortamos la cabeza de una. Está bien. Está bien, pero esa autoridad la puede hacer la iglesia, el pastor, el hombre de Dios, con sus intercesores. Lo puede hacer estando alineados al Espíritu, pero una persona que recién empieza, por eso las escuelas de intercesión están bien, pero hay escuelas de intercesión que a todos le enseñan a hacer ese tipo de oraciones, y no está bueno, porque si la persona no está alineada con el Señor, le puede traer un contragolpe, que ese contragolpe puede venir, así como le soltaste muerte al brujo, la muerte te viene, porque el mundo espiritual es muy delicado, amado. Ah, sí, es verdad, profeta, de verdad. Sí. Bueno, por ejemplo, estamos esto también en clase, ¿no? Digamos, sí. Porque yo hace poquito, por ejemplo, me soltaron una palabra, usted me soltó una palabra y otro me decía que me soltaron que en 3 meses iban a caer en altar. Amén. Bueno, yo, la verdad que acá había uno, pero la verdad que nunca tuve ni un signo, no, era como un enemigo invisible para mí, porque no lo conocía, sí sabía que andaban sus cosas, pero ahora, y hace poquito se le prendió fuego a la casa, se le quemó el altar, ¿no? Se fue de la cuadra, digamos. Amén. Pero también, y también con esa palabra veo que hay también otros santeros que andan, eso sí que son santeros que yo los conozco, y hoy tienen un hijo enfermo, para muerte. Y yo dije, yo no le deseo la muerte a nadie, Señor, pero si es la palabra que me soltaron sobre mi vida, que los enemigos van a caer de la iglesia, los enemigos que se levantaron contra, porque yo también la pasé mal. Entonces digo, Dios hace justicia por sus hijos, porque yo no pido la vida de nadie, pero Dios va defendiendo, ¿no? Amén. Claro, y ahí usted puede aplicar lo que se habló anoche en la enseñanza del tribunal de Dios. Señor, yo lo llevo al tribunal, hacé vos como vos quieras. Y ahí en el tribunal usted pide justicia, porque Dios es el que va a abrogar la justicia y va a pesar. Pero sí, lo importante es atarlo y paralizarlo para que ese espíritu no siga reproduciéndose, no siga haciendo estrago. Y usted sabe que la oración tiene poder. Pero es muy importante aprender de guerra espiritual, porque hoy en día muchos andan reprendiendo brujos y realmente no están para hacer eso. Amén. Incluso hay pastores que se han metido en guerra espiritual sin preparación, y es un peligro.
Amén. Pero si nosotros tengamos también en la oración, Señor, dale oportunidad de arrepentimiento. Señor, que ellos puedan conocerte, que puedan saber quién tú eres, que te puedan buscar, que puedan volver, aleluya, a Cristo si se apartaron o si no lo conocen, porque muchos no lo conocen, la mayoría no conocen a Jesús, que te puedan conocer. Amén, que nosotros también podamos tener ese corazón de orar por nuestros enemigos y no maldecirlos, sino también bendecirlos, hablando obviamente, sacando el resto en este caso estamos hablando de los brujos, pero la palabra dice, bendecí a vuestros enemigos, bendecí a los que te maldicen, bendecilo, porque haciendo esto, fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, a veces en un nivel mayor es tener tanta confianza en Dios que saber que Él mismo se va a encargar. De que hay guerras espirituales que yo las puedo pelear y las voy a pelear en mi fuerza. Pero si yo ya estoy sabiendo que Jehová pelea por mí, yo sé que Él se va a encargar de mis enemigos. Mientras yo esté buscando el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. De todo lo demás el Señor se va a encargar. Amén. Y Él en su debido justo tiempo le va a pagar a cada uno conforme a su obra. Así que muy buena reflexión, porque a veces la iglesia de Jesucristo se mete a hacer guerra espiritual sin conocimiento, y muchas veces nosotros queremos hacer un protocolo de algo, ¿verdad? Y ya porque nos resultó una vez lo seguimos haciendo. Pero lo importante es decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad acá? Porque el profeta Elías sentenciaba cuando Jehová sentenciaba. El profeta de Dios mandaba arrepentirse cuando Dios quería que se arrepienta. Y acá lo importante es no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Amén. Así que, bueno, vamos a empezar un poquito con el módulo 2. ¿Cómo estás? Sí. Bendiciones. Bendiciones. ¿Quién habla? ¿Juan es el que habla? No lo escucho. No sale nada. Bendiciones. Ahí está, profeta. Bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo Recién estás? estoy viajando con mi esposa. No te preocupes. Está perfecta. Me estaba emocionando con la enseñanza. Amén. Estaba muy atento a lo que se decía. Muy buena la reflexión ahí del pastor también que preguntó. Sí, Siempre tremendo. también tenía esa duda de si maldecir, si bendecir, porque en Mateo capítulo 5 también nos habla que tenemos que bendecir, como bien usted dijo, a los que nos maldicen, y en todo momento de nuestras palabras, lo dice el mismo Señor Jesucristo, que tienen que salir palabras de bendición, ¿no? Y no de maldición, pero siempre también me quedó esa duda del tema de la pregunta que preguntó el pastor Gabriel Jiménez, que de paso lo saludo y lo bendigo. Amén. Es que sí, lo primero que nosotros tenemos que saber es que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y yo entiendo que lo primero que nosotros declaramos, sí, obviamente no es una cuestión de muerte física, sino una muerte espiritual, para que se seque el poder que el diablo le entregó. Y después el Señor determina, si ellos se arrepienten, Dios le da un tiempo para que conozcan a Cristo. Y si no, chao. Pero nosotros lo que hacemos es activar el mundo espiritual. Declaramos una palabra, Señor, o se convierten, o se arrepienten, o se van, o llévatelo, o que partan de esta tierra, porque son de estorbo. Pero si Dios los pone o permite que estén, Dios no los pone, Dios permite que estén, es para que nosotros también de alguna manera u otra activemos la fe, activemos la oración, como hoy estábamos estudiando la mañana, que los egipcios oprimían al pueblo de Israel, y si ellos no los oprimían, el pueblo no iba a clamar nunca. Entonces nosotros tenemos que entender que todo es parte del propósito de Dios. Y si Dios no es que los pone, permite que estén, es porque hay algo en nosotros que Dios está trabajando. Aún al malo lo hizo para el día malo, también dice la Biblia. ¿Sí? Claro. Amén. Así que bueno, gracias. No, la gloria para Dios. Amén. Bueno, vamos a ver hasta cuándo llegamos. Nos quedarían 30 minutos
no voy a terminar la clase 1 seguramente, pero voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Quiero que usted pueda buscar algún valiente que pueda buscar Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Para conectar, por eso es muy importante que usted entienda, que todo está conectado, ¿sí? Todo está conectado. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. O sea, está conectado, mis amados, está conectado el capítulo 2 y 3 con el 4, que es donde hoy vamos nosotros a adentrarnos. En el capítulo 3, versículo 8, no sé si alguien lo tiene. Apocalipsis y capítulo 3, versículo 8. Amén. Adelante. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Por eso es muy importante que nosotros, para entender lo que dice el capítulo 4, Apocalipsis 4, dice Sofía, ¿lo puedes leer? Apocalipsis 4:1. Amén. 4:1. Sí. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: súbete acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aleluya. Mire, entonces en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y a esa misma iglesia le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Entonces, ¿qué puede interpretar usted acá poderosamente? Porque en el Apocalipsis capítulo 4, Juan ve una puerta. Y tanto Apocalipsis 3:8 con Apocalipsis 4:1 están conectados. Yo quiero que usted entienda que para comprender el arrebatamiento, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora acerca del rapto, nosotros lo primero que tenemos que entender es lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. El mensaje, todo el mensaje, pero el crucial es el 8, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que le dice: puesto delante de ti una puerta abierta. Y usted fíjese que qué tan poderoso es el Señor, que a la iglesia de Filadelfia se le presenta el Señor y le dice: yo soy el que tengo la llave de David. O sea, soy el que tengo la llave para que se entre al reino y para que no se entre. Él es el que tiene las llaves. Y dice que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y qué pasa cuando Juan ve la puerta en el versículo 1? Ve la puerta abierta y escucha una voz que le dice: sube acá. Quiero que diga conmigo: sube acá. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Juan? Sube acá. O sea, en el versículo 10 del mensaje a la iglesia de Filadelfia le dice que va a ser guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Pero automáticamente en el capítulo 4 le muestra la puerta a Juan y lo sube, lo levanta, lo sube acá. Juan está en la tierra y ahora es de repente Rimán, Toroba y Soreya, Sacatarabasaya. Juan aparece ¿dónde? En el cielo. Juan es arrebatado por el Señor. ¿Estamos acá, la iglesia? Por eso le dice: y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas.
O sea que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 usted ve el mensaje a las iglesias. Y usted ve que el periodo de la iglesia, por eso dice las cosas que sucederán después de estas. El periodo de la iglesia termina en el arrebatamiento. El periodo de la gracia, el periodo de la iglesia finaliza en el arrebatamiento. El periodo de la iglesia, dentro del periodo de la gracia, el periodo de la gracia empezó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El periodo de la iglesia comenzó dentro del periodo de la gracia en Pentecostés, que lo habíamos hablado ya, cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Y el periodo de la iglesia va a terminar con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia fiel, quiero que los que tienen el material puedan estar en el material del módulo 2, en la página 4 estamos, los que tienen el material. Hay un dibujito que yo les hice muy lindo ahí, lo hizo la aplicación, pero lo mandé a hacer yo. El dibujito que hay una trompeta que dice sube acá, hay una puerta y usted ve creyentes arrebatados en los cielos. Hay un cuadrito que dice la iglesia fiel representada por Filadelfia es sacada de la tierra antes que los juicios divinos sean derramados. Un punto central de la postura pre-tribulación. Hasta acá se va entendiendo lo que voy diciendo. O sea, el sube acá que el Señor le hace a Juan, lo arrebata, termina los mensajes a la iglesia, le dice, te mostraré lo que ha de suceder después. Y lo que ve es una imagen, una escena, mejor dicho. Juan empieza a ver en el cielo una escena de adoración. Y hay algo importantísimo que no es hasta el capítulo 12, que habla de las bodas del Cordero, si mal no recuerdo, no se vuelve a mencionar, no aparece en Apocalipsis 5, 6, 7, 8, no aparece la palabra iglesia. ¿Por qué no aparece la iglesia? Es que antes del periodo de la tribulación, nosotros creemos que la iglesia es arrebatada. Yo no sé cuántos están acá, cuántos lo creen, cuántos lo declaran, cuántos se gozan, cuántos lo celebran, cuántos le dan la gloria al Señor. Pero fíjese que antes de eso, cada mensaje de las 7 iglesias, y esto es importante para el estudio profundo de la palabra, cada mensaje a las 7 iglesias habla acerca de las promesas a los vencedores. Entonces, los vencedores son los que nos vamos a ir, los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Después, durante la tribulación, habrá oportunidad de arrepentimiento. No va a ser fácil. Muchos se van a convertir, no todos, pero muchos se van a convertir en el arrebatamiento. Muchos se van a convertir en la tribulación, Durante la tribulación muchos se van a convertir. Eso ya lo vamos a ir estudiando después. No se preocupe si algo no entiende ahora. Y una vez que ya el Señor haya dado la segunda oportunidad, vamos a decirlo así, y que todos esos ya estén en el cielo, una vez que ya todos los que el Señor predestinó para arrepentimiento, incluso los judíos, 144,000 judíos se van a convertir, que eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. No se angustie si hay algo que no entiende. Los 144,000 que se van a convertir al Señor,
de los judíos, porque el pueblo de Israel va a ser salvo en la tribulación. Una vez que ya todos los que el Señor haya preparado para salvación se hayan convertido en la tribulación, ya ahí ya el Señor dice, bueno, listo, ahora vienen las copas de ira, que son 7, que ya la vamos a estudiar dentro de la tribulación. Y finalizado con las copas de ira, todos, juntamente con el Señor, vamos a retornar, vamos a venir a la tierra y va a darse hecho el acontecimiento que se conoce como segunda venida del Señor. Por eso no se asuste si hay algo que no entiende, porque si hoy no llegamos a darlo, lo vamos a dar la clase que viene. Estaba para la clase de hoy, pero quiero que empecemos a entender que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida. Entonces, el arrebatamiento es cuando ya el periodo de la iglesia finaliza. Vamos a ver si llegamos a leerlo, pero en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, o sea que todos aquellos que hayan muerto aceptando a Cristo y hayan sido vencedores, van a resucitar. Vamos a resucitar si nos agarra ya que hemos partido. Vamos a resucitar, vamos a ser arrebatados, ¿sí? O sea, en un abrir y cerrar de ojos, no con un cuerpo natural, sino con un cuerpo espiritual. Vamos a ser arrebatados y esperaremos, sí, porque va a sonar la trompeta, esperaremos al Señor en el aire, dice la Biblia, y desde ahí estaremos para siempre con el Señor. O sea que nosotros no vamos a vivenciar esos 7 años, que lo vamos a explicar en un rato, si llegamos, si no la clase que viene, que en la tierra, mientras nosotros estamos en el cielo. Por eso lo primero que empieza el Señor a mostrarle a Juan, lo primero que Juan ve, antes de que Juan viera la tribulación y viera los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, y que viera la caída de Babilonia y que viera todo lo que va a suceder y el milenio y ya estoy contigo, y la resurrección última, antes que Juan viera todas esas cuestiones, lo primero que Juan ve es la adoración en el cielo. Y ve la iglesia en el cielo, porque ahora vamos a estudiar que los 24 ancianos representan la iglesia redimida adorando al Señor en el cielo. Es un número 2 veces 12 es 24. Representa a todos los creyentes vencedores, porque dice que tenían corona. Pero lo más importante es que a pesar de que ellos tenían corona, lo que a ellos los hacía, como por así decirlo, importante, era que a pesar de que tenían corona, ellos sacaban su corona y la postraban delante del Señor. Entonces, el evento principal, primero, antes, después de todo lo escatológico o futuro. Escatológico significa estudio de lo futuro. Antes de todo lo futuro, por eso dice, te mostraré lo que ha de suceder después. Lo primero que Juan ve es el trono y la adoración en el cielo. O sea, lo primero que sucede es, él lo experimenta en carne propia, es arrebatado, dice, sube acá, le muestra la puerta abierta. ¿Por qué? Porque puerta es símbolo de escape, es símbolo de huida, es símbolo de que el Señor nos saca antes de que todo lo demás suceda. Te alabamos, Señor. Sí, pastor. Disculpe, profeta, que lo corté. No, quería saber porque veo que como hay 2 corrientes que se habla. Sí. El arrebatamiento del Señor va a ser en la tribulación y otra después. Sí. Antes o después. Y la verdad que a veces como hay 2 corrientes, ¿no? Que uno dice, no, la tribulación la vamos a pasar. Uno dice, no la vamos a pasar. Bueno,
Muy buena pregunta. La verdad que lo felicito al pastor porque siempre me hace buenas preguntas. Y de verdad, pastor, que cuando diseñé, por gracia y misericordia de Dios, el módulo 2, pensé en que quede claro por qué nosotros, bueno, yo particularmente tengo esta postura. ¿Por qué creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Sí, tribulaciones, porque vamos a pasar tribulaciones, pero no la gran tribulación como tal. ¿Por qué? Porque es justamente lo que viene ahora, es justamente lo que viene ahora, es lo que el pastor me preguntó. Tenemos suficiente base para hablar de que creemos que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Usted va entendiendo qué es esto de arrebatamiento, qué es esto de más o menos un concepto de tribulación o de arrebatamiento, así sea por arriba. ¿Tienen todo lo que están acá conectados? Porque si no, tengo que explicar qué es arrebatamiento. Arrebatamiento es, o sea, nosotros creemos que el acontecimiento que se conoce como la venida del Señor se da en dos etapas diferentes. La primera es secreta, o sea que de manera que no la van a ver todos. La iglesia va a ser desaparecida del mundo, ¿sí? Y va a estar en la presencia de Dios, mientras en la tierra se pasa un periodo, yo creo que son años de 365 días. Ya tantas cosas no podemos saber porque las cosas ocultas le pertenecen a Jehová, las reveladas son para nosotros. Amén. Entonces, 7 años la tierra va a ser lamentablemente sacudida después de los 3 años y medio que el pacto que tenga el anticristo con Israel se rompa. Pero ya voy hablando de todas esas cuestiones, no se asuste. Va a venir un periodo malo, o sea, de la tribulación, malo. Todo va a ser malo, pero mayormente después de 3 años y medio en adelante son 7. 3 años y medio bueno, entre comillas, y 3 años y medio malo. Después de todo eso, se desatan los juicios de Dios sobre la tierra. Que durante todo ese tiempo nosotros vamos a estar en el cielo, en la presencia de Dios. Amén. Con el Señor. Y después de esos 7 años, la iglesia, amén, con el Señor va a volver a la tierra. Va a estar 7 años en el cielo y Jesucristo regresa a la tierra y ahí se sella el acontecimiento, la venida del Señor. En 2 etapas, arrebatamiento o rapto y después la venida del Señor como tal, sí, que es la conexión de lo que dice el día de la ira del Señor. O sea, que se derrama la ira de Jehová sobre la tierra y automáticamente en ese día de la ira, que habla como tiempo de la ira, Jesucristo viene a la tierra para gobernar con nosotros durante un periodo que se conoce como milenio o 1000 años. Entonces, arrebatamiento es el evento silencioso, es el evento que no se sabe el día, la hora, es el evento, por así decirlo, secreto, que la iglesia va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser tomados por el Señor, arrebatados, y vamos a estar en la presencia del Señor para siempre, como dice Tesalonicenses. Estamos acá, y tribulación es un periodo de 7 años donde la tierra va a experimentar los juicios que nunca antes experimentó. O sea, el desatar de sellos, trompetas y copas de ira, que la vamos a ir desarrollando a medida que pasen las clases, con la ayuda del Señor, que hablan de los juicios finales. Hasta acá se entiende, entonces todos van entendiendo qué es rapto y qué es tribulación. Bien. Para los que tienen el material, en la página 5 y 6, yo les hablo acerca de cuáles son los 3 puntos de vista acerca de la tribulación. Perdón, los 3 puntos de vista acerca del arrebatamiento. No quiero llenarles tanto el CPU con información de golpe. ¿Vamos bien acá? Los poquitos que somos, aunque sea, ¿vamos bien?
Vicky, el pastor Gaby, Verónica, Melissa. ¿Vamos bien? Aunque sea póngame manito así si no prenden la cámara. ¿Vamos bien? Bien, vamos bien. Melissa y Vicky, ¿vamos bien? No llegué a ver el pulgar. Entonces, el arrebatamiento, como bien decía el pastor, es un evento que va a pasar, pero es un evento que es un tema recontra polémico. ¿Por qué digo polémico? Porque muchos creen distintas cosas. ¿Por qué? Porque como la Biblia, si bien nosotros tenemos evidencia de lo que creemos, usted sabe que muchas cosas no son claras para todo el mundo en la Biblia. Usted sabe eso. Muchas cosas no son tan claras en la Biblia para todos. Entonces cada uno lo interpreta como le conviene o como cree. Pero nosotros tenemos, por lo menos, en defensa de nuestra postura, que hoy lo vamos a estudiar, voy a llegar con eso, voy a cerrar. Nosotros tenemos argumentos para defender la postura de por qué creemos en un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Pero antes de que eso suceda, tengo que decirte que hay tres posturas del pensamiento acerca del arrebatamiento. La pretribulacional, o sea, antes de la tribulación. ¿Sí? ¿En qué se basa? Bueno, Apocalipsis 3:10 dice: te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y la palabra de la hora es la palabra de, en ese texto, es la palabra ek, la misma que es para eclesia, ek. Significa fuera de, lejos de. O sea, es una protección total. ¿Está bien? No es solamente que mientras está todo malo, yo te protejo. No, también te tengo fuera de eso, lejos de eso. Significa etimológicamente hablando. Entonces, ¿por qué muchos teólogos, y acá nombré algunos como John Walvoord o Charles Ryer, no sé cómo pronunciarlo, pero esos teólogos se basan también en que la palabra del Señor habla de este arrebatamiento como una esperanza? O sea, si no, ¿para qué tanto voy a servir a Dios, buscar las cosas de Dios? Si total voy a pasar el hachazo que van a pasar todos, pero Dios me va a guardar. Pero no, pero igual de todas maneras voy a estar afectado de alguna forma. Directa o indirectamente voy a estar afectado por lo que suceda en la tribulación. ¿Se ve? Entonces, de la manera que nosotros creemos en el arrebatamiento, porque es una forma de entender la historia de los eventos futuros y tomarlo como un mensaje esperanzador, como un mensaje que te va a incentivar a guardarte, a cubrirte, y no como un medio para impartir temor, miedo, que el Armagedón, que todas esas cuestiones que muchos la usan para hacerle dar temor a las personas, sino que sea un motivo para que te anime a predicar la palabra del Señor, a evangelizar, un incentivo para ganar las almas para Cristo. Entonces, las posturas del arrebatamiento son antes de la tribulación, en la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, o al final de la tribulación. En la mitad de la tribulación es una postura, y después de la tribulación, o sea, toda la tribulación completa en la tierra, después de ahí, muchos dicen que la iglesia, ¿sí?, ahí después de todo eso, va a ser la venida del Señor. Ahora, yo quiero que puedan leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Yo no sé si hay alguien que lo tenga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. ¿Por qué creemos en un rapto
antes de la tribulación. Primera Tesalonicenses 5:9. No sé si alguien lo puede leer, buscar. Mi amado es el más bello entre millares. Primera Tesalonicenses 5:9. ¿Alguien lo puede leer? ¿Están acá? ¿Están haciendo la siesta? Gloria a Dios, santo, bendito Señor. ¿Ustedes quieren que le lea todo yo? Primera de Tesalonicenses, sí, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:9. Pero acerca a 5. Sí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué claro que es este versículo. Porque Dios no nos puso para ira. O sea, y usted ve que si bien las copas de ira son específicas de ira, las trompetas que trae cada ángel suena y trae distintas plagas y distintas catástrofes y distintos juicios sobre la tierra. Amado, eso tiene que ver con ira, pero ira del Señor. O sea, mire, amado, Dios como que parece que durante años y mil años y años acumula. Dios dice es lento para la ira, pero parece que está acumulando la ira para en algún momento largarla toda junta. Pero a vos y a mí no nos predestinó el Señor, pues yo creo en la doctrina de la predestinación igual, no tergiversada al punto del calvinismo del salvo siempre salvo, pero sí creo que la palabra es clara, que Cristo no nos ha puesto para sufrir el castigo. O sea, Dios no nos ha puesto para ira, sino ¿para qué? Para salvación. Y acá salvación es redención, y acá significa rescate. ¿Por qué creemos en un arrebatamiento? Porque la palabra arrebatamiento significa escapar del peligro. ¿Y qué padre va a querer que nosotros estemos en peligro en la tierra? ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué es la tribulación? Es un periodo de juicio de Dios. No es una simple persecución del hombre, como lo demuestran los juicios de los sellos, trompetas y copas. Ser guardados fuera de esta hora de la prueba es consistente con el carácter protector de Dios hacia su pueblo. Si no, amado, de nada me sirve haberme leído toda la Biblia y encontrar un Dios que tiene otro carácter. El carácter de Dios siempre fue de proteger al pueblo de él. Amén. Y Dios dice la palabra, porque yo Jehová no cambio. ¿Estamos acá? Ahora, otra cosa. ¿Por qué nosotros tendríamos que estar ¿por qué nosotros deberíamos pasar la tribulación? Es una pregunta. ¿Por qué deberíamos pasar la tribulación nosotros? No. Porque si usted entiende el objetivo, o sea, lo primero, ¿por qué no pasamos la tribulación? Porque dice que la palabra en Apocalipsis 3:10 dice que te guardaré de la hora de la prueba, te guardaré fuera del escenario, te guardaré lejos. La palabra ek significa fuera de, te guardaré de la hora de la prueba. Punto número 1. Punto 2, ¿por qué? Porque no te predestiné para ira, te predestiné para salvación, te dice el Señor. Tercero, porque el propósito de la tribulación no es para los creyentes, de la gran tribulación. ¿Cuál es el propósito de la tribulación?
es que Dios trate con el pueblo Israel. Y esto grábatelo, iglesia, la tribulación grande no es para nosotros, es para Israel. Por eso después, la clase que viene, voy a entrar con eso. Pero quiero que busquen todo lo que puedan. Daniel capítulo 29. Libro de Daniel capítulo 29. Jesús. Daniel capítulo 9, perdón. ¿Qué dije? Cualquier cosa. Capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Se ha concedido a tu pueblo. Escuche bien, yo tengo una versión contemporánea acá. Me gusta por ahí leer la Reina Valera que lo dice de otra forma. Esta es la versión Valera contemporánea. Igual a mí me gustan todas las traducciones, no se asuste. Dice el versículo 24, dice: se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas. Ya lo vamos a ver que son las 70 semanas, no se asuste. Las 70 semanas son 490 años, pero no lineales. Se fueron dando por medio de periodos, que ya lo vamos a estudiar. Pero dice que lo pone para ponerle fin a sus pecados, porque dentro de la tribulación está la última semana. O sea, puso 70 semanas. Y hasta ahora solamente se cumplieron 69. Ya vamos a verlo después. Y queda una semana, que es la semana número 70. ¿Y qué es esa semana número 70? Son 7 años que faltan cumplirse. Entonces dice que dentro de esos 70 años, dentro de esas 70 semanas, bendito es el Señor las puso para ponerle fin a los pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al Santo de los santos. Amén. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Dios preparó la gran tribulación para tratar con Israel. O sea, porque es parte dentro del periodo de las 70 semanas. Hay una semana que todavía no se cumplió. Entonces, el propósito de esa semana de 7 años, cada semana son 7 años. Por eso, 7 por 7, 49, 70 por 7, 490 años. ¿Estamos acá? Faltan 7 años por cumplirse, porque ya 69 semanas se cumplieron y esas 69 semanas culminaron. Ya lo vamos a ver la clase que viene, porque hoy no llegamos si no lo hubiésemos dado. O al finalizar el módulo, porque no sé, ahí estoy chequeando. No, es la clase siguiente vendría a ser, y seguramente la siguiente o la que viene. Depende cómo lleguemos. Estaba programado para la clase que viene. Ahí vamos a ver que ya 69 semanas se cumplieron, ¿sí? Finalizando con la muerte del Señor Jesucristo. O sea, la primera semana, ¿sí? Las primeras 7 semanas, mejor dicho, fueron cuando el Señor restauró a Jerusalén. Entre el nacimiento y la resurrección de Cristo pasaron 62. Ahí se suman las 69. Ahora hay una brecha, hay un periodo de brecha.
y falta una última semana que se va a completar en la tribulación. No se preocupe si esto no lo entendió ahora, porque va a ser explicado en la clase que viene, y si no llego, en la otra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que la tribulación es la completación de la semana 70 que falta por cumplirse, de las 70 semanas de desolación que Daniel profetizó, para tratar Dios con Israel. Entonces, si el objetivo de la tribulación, de tratar Dios con su pueblo Israel como nación, ¿por qué vos y yo tenemos que pasar la tribulación? Si dice la palabra, para que trate Jehová con tu pueblo y con tu santa ciudad, no para la iglesia. Tiene que aprender a diferenciar Israel de la iglesia. No es lo mismo Israel que iglesia. Escatológicamente hablando, no es lo mismo. ¿Estamos acá? La tribulación también es un tiempo para juzgar a los que moran en la tierra. Un término que Juan usa consistentemente para referirse a los incrédulos. Otro grupo que también se complacen en la justicia. Entonces, ¿por qué creemos en un arrebatamiento antes de la iglesia? Porque del capítulo 6 al 18, mira, no hasta el 12, hasta el 18. Yo dije hoy hasta el 12 y se ve que se extiende más. Del 6 al 18. Otros autores dicen hasta el 12, por eso es lo que yo dije. Pero asegura el material que usted tiene es lo que es más fidedigno. Hasta el 18 no aparece la iglesia en Apocalipsis. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Está con Cristo. Está en el cielo. Oh Santo Jesús. Quiero que leamos para allá y cerrando. Vamos 1 hora 46, así que no llegamos todavía a las 2 horas. Así que estamos dentro del cronos todavía. Pero el kairos de Dios, si quería 4 horas, no, mentira. No lo voy a tener 4 horas. Tito, capítulo 2, versículo 13. Lo voy a leer yo para ir haciendo más rapidito. Tito. Está las cartas de Timoteo, después sigue Tito y después Filemón. Están juntitos. Son las cartas pastorales. Tito, capítulo 2, versículo 13. A mí me gusta lo que dice la versión Reina de Valera, pero yo le voy a la versión Valera 60, pero esta es la contemporánea que tengo acá. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza. Dice la versión Valera, la esperanza bienaventurada. Quiero que esa palabra se la graben, porque si algún día les hago una preguntita, algún cuestionario ahí para hacer sencillito, eso es clave. Esperanza bienaventurada. O sea, la Biblia describe a la venida de Cristo como la esperanza bienaventurada. Voy a leer Tito 2:13. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aleluya. La exhortación a velar de Jesús, no lo voy a leer, Marcos 13:37. Y orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Lucas 21:36. Sugiere un evento inminente que puede ocurrir en cualquier momento, sin necesidad de que las profecías de la tribulación se cumplan primero. El sentido de la inminencia es característico solamente, el hecho es inminente, es solamente de la postura
pretribulacional. Ahora, usted, iglesia, siéntase en libertad. Mira lo que le voy a decir yo. Siéntase en libertad de tomar la postura que Dios le haga sentir y la que usted crea correcta. Yo no puedo ponerle un revólver en la cabeza y decirle, iglesia, crean en la pretribulación, en el rapto pretribulación. O yo les tengo que obligar a que ustedes crean en un arrebatamiento. ¿Por qué esto? Porque son cuestiones que no hay una luz total en toda la escritura para los teólogos en general. O sea, para el que entiende por el Espíritu, mira, acá tenés bastantes evidencias de por qué nosotros creemos en un rapto pretribulacional. Ahora, no quiere decir que yo tenga que ponerme en contra del que piensa o del que ve la escatología de otra manera, no. Yo tengo que aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo. Este es el punto de vista que la mayoría de las iglesias, disculpen, un segundito. Ahí volvimos. Perdone, que la mayoría de los creyentes y la iglesia en general adopta esta teoría, esta forma de ver los eventos escatológicos, porque tenemos evidencia y porque creemos que va a ser así. Somos enseñados de esta manera. Pero no quiere decir que haya alguien que tenga otra forma de ver y no por eso usted tiene que contender, sino que simplemente usted hacer la forma de lo que usted percibe por medio del Señor que va a ser así, y así como usted lo recibe lo va a enseñar. Pero no por eso se va a poner en contra al que tiene distintos puntos de vista, porque cuando empezamos a estudiar Apocalipsis les dije, hay corriente historicista, alegorista, ¿sí? Entonces futurista. Entonces les dije que había distintas corrientes de interpretar Apocalipsis. Me falta una que las principales ya se las he dicho. Sí, que hay distintas formas de ver Apocalipsis y no por eso vamos a ponernos a contender. Usted tome lo que le edifica, tome lo que le bendice, y lo que no, amado, pídale que el Señor le haga abrir sus ojos para tener la certeza del porqué de eso. ¿Estamos acá, la iglesia? Entonces, creemos en un rapto antes de la tribulación. Punto número 1, porque dice que la palabra en griego para la palabra que te salvaré fuera de la hora de la prueba, implica no estar en el mismo lugar donde va a suceder la hora de la prueba para el mundo entero. O sea, la iglesia va a estar fuera, por significado etimológico de la palabra fuera de, en griego. Punto número 1. Punto número 2, porque no se menciona la palabra iglesia desde el capítulo 4 hasta el 18, la palabra iglesia no aparece. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios a ti y a mí no nos predestinó para la ira, sino para la salvación. ¿Por qué? Porque el propósito de la semana 70, que son 7 años que faltan cumplirse en la gran tribulación, principalmente Dios lo predestinó para tratar con Israel, no con la iglesia. Y último punto es porque para nosotros es la esperanza. Es esa esperanza bienaventurada que nos tiene que encontrar velando, orando, para escapar de todo lo que va a suceder luego. Amén. No sé si quedó claro, Pastor Gabriel, y los que están conectados, quedó claro por qué nosotros adoptamos la postura pretribulación. Amén. Te alabamos, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres santo, 3 veces santo eres, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido guardarnos, Señor, como iglesia fiel. Permítenos, Señor, tener en el espíritu y en el cuerpo y en el alma impregnados, Señor Dios mío, Padre,
el poder ser vencedores, el poder vencer, Señor, todo obstáculo, toda barrera, todo pecado, poder vencer, Señor Dios mío, porque solo los vencedores heredaremos el reino, Padre. Señor Dios mío, prepáranos porque no sabemos ni el día ni la hora que tú regresas, pero sabemos que este acontecimiento es una realidad. Sabemos, Señor amado, que es una esperanza para nosotros, Señor, de buscarte, de amarte, de servirte, Padre. Gracias, Señor, porque en ti confiamos y hemos creído, Señor Dios mío, Padre, que prontamente vienes a buscarnos, a tus hijos, a tu iglesia y a tu remanente. Padre, guárdanos de todo mal y bendice, Señor, al remanente que se está preparando con estas enseñanzas. Que día tras día tú puedas seguir tratando con nosotros en cada clase, en cada repaso de las grabaciones que hay en YouTube. Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, ¿qué me quedó Amén. ¿Qué me quedó pendiente para la clase que viene? Me quedó pendiente hablar de la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Y nada más. O sea, simplemente me quedó ese temita. Así que no sé si lo pueden ya para la clase que viene tener leído. O sea, vendría a ser, les voy a decir, esperen un poquito, página 7, página 8. 2 páginas me quedaron y no es muy largo, pero que puedan darle una ojeadita porque yo ya la clase que viene no voy a perder una hora como hoy quizás con el tema de qué pasó con las doctrinas, que era muy importantísimo ese tema. Entonces ya la clase 3, que es bastante, la clase 2 es bastante de lo que tenemos que hablar. Entonces yo le voy a pedir que por favor traigan leído la diferencia del arrebatamiento, ¿sí? Y la segunda venida. Y también si pueden leer la lección 2, que también es parte de la clase 1. Ahí estoy chequeando que me faltó eso. La lección 2, hasta la página 12. ¿Sí? Le vuelvo a repetir para que no se haga mezcle. Espera un poquitito. De la página santo, de la página 7, de la página 7 a la 12, ¿sí? Para la clase que viene le puedan dar una leída, una ojeada aunque sea, así ya arranco directamente hablando de la diferencia del arrebatamiento o rapto y segunda venida. Después vamos a hablar la adoración en el cielo, que son los 24 ancianos, qué reflexión para nuestra vida espiritual nos da la adoración, que es muy importante, y ya voy a empezar siguiendo con eso las 70 semanas de desolación, ¿sí? Y voy a hablar acerca de qué significa la gran tribulación. Y si el tiempo nos permite, voy a terminar hablando acerca de los 7 sellos. Amén. Así que esperemos que el Señor pueda permitirnos que el tiempo en la clase que viene, que no es el sábado sino el otro que viene, o sea, de acá a 15 días, el Señor pueda hacer que el tiempo se alargue. Amén. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Yo ya voy a finalizar el video en vivo. Que Dios les bendiga grandemente.